Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video conmigo. Bueno, ¿cómo andan? Tanto tiempo ha pasado desde la última vez que aparecí por esta plataforma. Acontecieron muchas cosas y yo sé que quizás es muy probable que a muchos de ustedes les importe nada, pero a mis 11 suscriptores fieles, que son mi familia, básicamente, nada, quería actualizarlos un poco. Un tiempo que desaparecí porque no estaba bien, sinceramente. Y aparte pasaron muchas cosas, obviamente. Dejé de trabajar, volví a trabajar, me echaron del trabajo, estoy embarazada y así, dato no menor. Pero, ¿a qué viene este video o esta actualización entre tantas cosas? Sinceramente, solo quería volver, va a volver, no sé, como si me hubiese ido, como si fuera muy importante que yo me haya yo. Solo quería volver por el hecho de quiero desahogarme. Esto del embarazo está muy difícil. Hay muchas cosas que pasan a lo largo del embarazo que son como, what the fuck, ¿entendés? O sea, no solo el hecho de, ay, sí, subís de peso, la maternidad es hermosa, estás creando vida, no sé qué. Sí, esas cosas son maravillosas, son increíbles. Estoy creando vida, estoy formando, ni siquiera yo lo estoy formando, o sea, estoy siendo la incubadora de una personita diminuta que va a ser por los próximos 18 años cuidada por mí, porque después que tenga 18 años lo voy a seguir cuidando, pero ya va a depender de sí mismo. Pero, ¿a qué voy? O sea, desde el día de, que bueno, el día que me enteré que está embarazada, hasta el día que yo, ese bebé o ese niño, ese infante, ese adolescente y todas sus etapas que prosigan, va a ser lo más importante en mi vida, ¿entienden? O sea, es muy loco. Pero, ¿a qué voy con esto? Hay cosas del embarazo que son hermosas, que son divinas, que hay días que estás re radiante y hay días que parece que te agarraron una piña entre cinco a la esquina. La acidez te mata, las ganas de devolver todo lo que comes te matan. Hay cosas que no podés comer, hay cosas que capaz tenés ganas de comer, pero sabés que no las podés comer, pero igual estás ahí llorando porque las querés comer. O sea, pero bueno, así un sinfín de cosas. Mi cuestión en este video, y si se le puede llamar así, específicamente es poder poner en palabras muchas de las cosas que me fueron pasando a medida que el embarazo fue avanzando. ¿A qué voy con esto? Vi muchas influencers que últimamente salen a hablar realmente, a ver, realmente entre muchos paréntesis, porque cada uno vive un embarazo, una maternidad de diferentes formas. O sea, yo no puedo decir que el embarazo de la vecina es el mismo que estoy viviendo yo, porque probablemente hay muchos factores que diferencien su embarazo del mío. Algo que yo encuentro muy positivo dentro de mi embarazo es que tengo una red de contención muy amplia. ¿A qué voy con esto? No solo tengo a mi pareja que me acompaña y está en cada control, en cada cosa al lado mío. Yo no voy sola a ninguna consulta con la obstetra, ni a ninguna ecografía, ni o sea, a todo lado que yo tenga que ir, sea vacunarme, sacarme sangre, X, está él. Entonces, eso ya es un punto muy importante que diferencia mi embarazo de otros. Sumado a eso, otra cosa muy importante que tiene mi embarazo, que otras personas lamentablemente no tienen, o quizás lo tienen pero no lo toman en cuenta, no sé, cada quien, es que mi bebé tiene sus cuatro abuelos, mis dos papás y los dos papás de mi pareja. Y que son abuelos muy presentes, o sea, todo el tiempo están preguntando, si pueden acompañar también acompañan, si pueden ir a ecografías también van. O sea, hoy es 25 de marzo, es ayer, 24 de marzo, feriado nacional por el Día de la Memoria y la Verdad de la Justicia. Mi mamá vino a mi casa y estuvo literalmente desde que llegó hasta que se fue a las 10 de la noche más o menos, planchando ropita diminuta, planchando mi ropa, ayudándome a acomodar las cosas. O sea, son cosas que quizás muchas, como digo, no tienen o no tienen esa suerte, y yo tengo la suerte y la gracia de que tengo todo este acompañamiento. Mi papá preguntando, yendo, o sea, compraron miles de cosas, sus tíos también son una red muy grande de contención, o sea, todos mis hermanos, pues yo tengo como 70 hermanos, no, mis cuatro hermanos, incluidas sus parejas, las parejas, bueno, de los que tienen pareja, también son muy presentes, o sea, tengo esa suerte de que tengo una red de contención bastante amplia y tengo cercanas que también fueron mamás hace no mucho, entonces también, si bien esa contención capaz que no está tan presente porque ellas están con su vida, son personas que igualmente están constantemente preguntando o están ahí, digamos, atentas y alertas de cualquier situación que pueda pasar o preguntándome cómo va el embarazo, cómo va esto, cómo progresa lo otro. Reitero, yo siempre estoy hablando desde mi perspectiva de embarazo, o sea, lo que yo como persona estoy viviendo y las cosas positivas o negativas que a mí me hayan pasado. Esto que yo digo de la red de contención es súper importante en un embarazo, red de contención, de apoyo, lo que sea, pero es súper importante tenerlo durante el embarazo porque vienen muchas subidas y muchas bajadas de la hormona que hacen que vos estés mejor, peor, o sea, más feliz, más triste, todo te deposita, y hay muchas cosas que pasan a lo largo del embarazo o muchos pequeños duelos que uno va a atravesar a lo largo del embarazo y necesita esa compañía. Puede ser una compañía grande, puede ser una compañía más pequeña, o sea, puede ser un entorno reducido. La realidad es que mi entorno es bastante amplio porque yo tengo bastante familia por parte de mis papás, o sea, somos cuatro, o sea, somos cinco hermanos.
Entonces, más las parejas, más mis papás. Y también tengo amigos de mis papás que están muy presentes, o sea, gente que nos dio cosas. Y no, o sea, no solo va por lo material, sino también incluso gente que no nos quería dar cosas o no nos quería dar ropa por miedo a que nosotros lo tomáramos mal o cosas así, cuando en realidad en esta etapa cualquier cosa, y no hablo solo de lo material, reitero, pero cualquier cosa que venga de la afuera te hace sentir como, o sea, mi hijo está llegando en un entorno seguro. Por eso hay muchas cosas que juegan a la hora del embarazo. O sea, reitero, mi embarazo en ese aspecto, en red de contención, apoyo y demás, es bastante positivo. De maternidad todavía no puedo hablar porque no soy mamá todavía, o sea, no físicamente, pero sí, mi cuestión importante es tocar todos estos puntos del embarazo que a mí hay cosas que sí me representaron un duelo muy grande y hay cosas que quizás las supe llevar un poco más tranquila. Y acaba un punto clave de vuelta sobre la contención. Tengo una pareja, por suerte, que no invisibiliza mis sentimientos. Es decir, hubo un caso, ¿no? Digamos, de cuando estaba yo en los primeros meses de embarazo, que nosotros vivimos cercanos a una ruta, ¿no? En esa ruta había habido un incidente. No fue un accidente de personas, pero igualmente tipo sigue chocando de la misma manera, pero aparentemente, por las deducciones que uno sacó, obviamente, porque no teníamos al 100% la noticia, pero bueno, aparentemente hubo un perrita, que se perdió o la dejaron ahí, no se sabe. La perrita fue chocada y perdió la vida ahí. Entonces quedó en la ruta. Cada vez que nosotros salíamos de mi casa, porque teníamos, o sea, independientemente para el lado que vayamos, es decir, para ir a visitar a mis papás o en su momento cuando yo iba a trabajar o cosas así, por esa ruta tenía que pasar, porque yo tenía que salir de mi casa. O sea, yo sí o sí tenía que pasar por ahí. Y siempre, o sea, las veces que yo vi eso me angustiaba muchísimo, como si fuera que era mi perro. Y bueno, obviamente, para quienes aman a los animales y quienes les da cosa, incluso, no sé, hasta retarlos. O sea, yo soy una persona que me cuesta mucho retar a mi perra, incluso decirle el no. Me cuesta muchísimo porque, no sé, o sea, yo no sé hasta cuánto más va a estar y demás. Entonces, hay muchas cosas que me cuestan mucho en referencia a tratar a mis animales quizás como bruscamente. Entonces, ver esta situación a mí me conllevaba una angustia enorme, me hacía llorar, me ponía muy mal y es súper importante en este sentido esto de que digo, tengo una persona a mi lado que no me dijo, ay, no podés llorar por eso. Nunca me dijo, ¿te parece estar llorando por eso? Nunca me hizo sentir de esa forma. Siempre me acompañaba, me decía, bueno, ahora mira para, o sea, cercana a esa zona, yo muchas veces no me daba cuenta porque venía divagando, pero capaz que justo cercana a esa zona yo miraba y ahí me daba cuenta de la cuestión, digamos. Entonces, capaz cercano a esa zona me decía, bueno, mira para el otro lado. O me llamaba para que yo lo mirara a él. Entonces, son boludeces, efectivamente. Son cosas en las que quizás alguien me va a decir, ay, pero no podés llorar por eso. Sí, está bien. Cada quien en su embarazo y en su forma de llevarlo y las hormonas y todas esas cosas, te hacen vivir diferentes experiencias que capaz que en tu diaria son como, uy, no, pobre perrito, pero cuando estás tan cargado con las hormonas, las emociones, está todo tan a flor de pie, decís, ay, no, y se te sale el llanto. Entonces, eso es una cosa, o sea, esto, de tener a alguien que no te invisibilice los sentimientos. Puede ser tu pareja, puede ser tu mamá, puede ser tu amigo, alguien que te escuche y no te diga, ay, no puedes estar llorando por eso, hay cosas peores. No, sí, ya sé que hay cosas peores, siempre hay cosas peores, ante cualquier circunstancia de la vida hay cosas peores, pero en este momento lo peor para mí es esta situación, entonces déjame llorar por esta situación. Entonces, reiterando, retomando, eso es lo que agradezco positivamente dentro de mi embarazo. ¿Qué pasa? Al par que pasa el embarazo, vas teniendo diferentes miedos, diferentes inseguridades, diferentes cosas que vos decís, ay, esto es mi culpa, no lo es culpa de tal. Y nunca se trata de encontrar un culpable. Hay muchas cosas que van a pasar a lo largo del embarazo que muchos van a pensar que es culpa de quien está gestando, o sea, la mamá. No son culpa tuya. Nadie tiene que hacerte sentir culpable de eso, porque hay cosas que exceden. ¿A qué voy? Obviamente, si vos durante tu embarazo te la pasas tomando, fumando, consumiendo cosas que no puedes consumir, no sé, sabes que no puedes tomar café y tomas café, tenés embarazo gestacional y te clavas una torta, sí, a ver, obviamente, lamentablemente, eso sí es tu culpa, porque no estás cuidándote y cuidando al bebé que hay dentro tuyo. Pero hay ciertas cosas que exceden a una como incubadora, básicamente, o gestante. Porque no digo la palabra mamá. Hay muchas mamás o mucha gente que lleva bebés en su vientre y les chupa un huevo. Y no son mamás. Entonces, ¿es horrible el término incubadora y el término gestante? Sí, totalmente. A mí me parece horrible porque yo sé cuánto amo y cuánto me duele cada... O sea, no me duele, ¿a qué voy? Cuánto amo y cuánta ansiedad me da cada ecografía, cada nuevo control, ver que todo esté bien, que todo vaya encaminado. Sí soy mamá en ese sentido porque estoy gestando desde el amor. Pero hay personas que no lo hacen y pasan a ser lamentablemente incubadoras o gestadoras, nada más. Y van a entrar todos. Los cuatro gatos que me vean, de esos cuatro gatos, uno me va a decir, no, pero mamá es la que está desde el primer... Sí, dale. Después, si querés, tenemos un debate de qué es y qué no es una mamá. Pero, ay, ya me fui por las ramas. Volviendo. Hay muchas cosas que, como gestante,
a lo largo del proceso de embarazo te chocan. Una de las más, o sea, uno de los duelos quizás que tienen muchas mamás, y reitero, hablo de mamás en este sentido porque son gente que realmente quiere tener a sus bebés, son el duelo sobre el género. ¿Qué pasa? Es muy polémico, ¿eh? Ojo. Y muy pocas veces oí hablar de este tema. Sí, o sea, durante el tiempo que yo me quedé embarazada hasta el día de hoy, he visto y he escuchado y leído mil cosas, mil temas, o sea, gente que se queja, que no se queja, que su embarazo es una mierda porque no tiene el acompañamiento que necesita, que la está pasando mal. Y reitero, o sea, cada uno vive su embarazo. Y lo mismo me pasa viendo influencers. Hay influencers que su embarazo lo pasaron re bien, otras que lo pasaron re mal, y no precisamente quizás por el entorno, sino porque les dio embarazo gestacional, porque justo se dio una situación en la familia en la que hizo que no pudieran disfrutar el embarazo como es. Y lo mismo esto, o sea, hay mucha gente que no lo romantiza. Yo no lo romantizo. Para mí, no voy a decir que es horrible, pero sí el cambio corporal tan grande que se siente, o sea, para mí, una persona que se embarazó siendo gorda, estar pensando todo el tiempo en no tengo que subir tanto más, esto no tengo que comer, y sí, ya sé que, o sea, es la típica de, ay, pero te hubiese cuidado antes, sí, sí, o sea, pero mi cuerpo fluctúa bastante, o sea, yo quizás un mes estoy en un peso dentro de todo normal, y de repente o me estreso o algo y subo de golpe o bajo de golpe. Y es algo que no puedo controlar porque o sea, mi cuerpo se guía mucho por qué tan estresado está, qué tantas actividades estoy haciendo, qué tanto me estoy moviendo de un lado para el otro. Y tengo un montón de fotos que capaz yo a los 16 años parecía que tenía obesidad mórbida y me estaba por morir. Y ahora capaz que encuentro una foto de cuando tenía 20 años y dentro de todo estaba físicamente bien. O sea, entonces fluctúo mucho en cuanto a eso. La realidad es que, bueno, o sea, cuando yo me embaracé ya estaba gorda, o sea, estaba pasada de peso, también por una cuestión de lo mismo, estrés, tristeza y ahogar todo con la comida y no me cuidaba. Entonces, pero quitando eso, por suerte tengo un embarazo bastante saludable. O sea, a mí no me agarró diabetes gestacional ni ninguna patología extra o ninguna cuestión que hiciera que mi embarazo sea negativo en cuanto a la salud. O sea, solo mi cuestión va por el peso. Y lo peor de todo es que no es que me retó mi obstetra. O sea, me retó un random. Pero yo siempre tuve mucho problema con mi cuerpo, mi salud y la salud de mi cuerpo, mi peso, sobre todo mi peso. Y de por sí yo soy una persona que soy bajita, o sea, estoy comprimida, tengo mucho busto, mucha cadera, y me veo, o sea, generalmente por mucho que yo esté bajando, siempre me veo más gorda porque estoy más comprimida. Quizás alguien que, por ejemplo, o sea, yo pesara 65 kilos, me sigo viendo gorda, pero alguien que es más alto y pesa 65, no, por el tamaño del torso, digamos. Nada, cuestiones. Pero ¿qué voy con esto? Retomo lo que estaba diciendo antes. Hay un primer duelo que una va a tener que es respectivo al género. Hay muchas a las que esto no les importa, hay otras a las que quizás les surge un miedo impresionante y hay otras a las que les genera una ruptura. A mí me generó una ruptura. Una ruptura no, o sea, es como esta, o sea, no sé cómo explicarlo, pero es como una ruptura del ideal que uno tiene de ser la mamá de. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, yo no me veía siendo la mamá de un varón, porque o sea, en mi familia son todos varones, quitando a mi mamá y a mí. Yo soy la única mujer de mi familia. Y mi mamá, obviamente. Pero entre hermanas, soy la única. Y después yo tengo todos hermanos varones. Entonces yo no quería ser la mamá de un varón porque yo ya me crié entre varones. Entonces yo quería eh, ser la mamá de una nena. Una nena a la que yo peinara, a la que yo le pudiera comprar su ropita, sus vestidos. Y también acá entra una contradicción porque yo en realidad no quería una hija para ponerle vestidos porque para mí, en una bebé, en una nena que va a jugar, me resultan incomodísimos ponerle vestidos. Para un cumpleañito con un shortcito abajo, sí, pero para ir a una plaza y jugar y revolcarse, o sea, sí, no quita que sigue siendo una nena. Sí, y no por eso se tiene que comportar como señorita, tiene que descubrir su infancia y sus ganas de jugar y si quiere subirse y treparse a los árboles. Yo me trepaba a los árboles. Por eso mismo es como, quizás estaba en este ideal de, quiero una nena para enseñarle todo lo que yo no viví en este sentido, ¿no? O sea, yo me crié entre varones. Durante mucho tiempo nos crió mi papá solo, entonces yo era un varón. O sea, a mí no me trataban como un varón, pero era como, bueno, pero ¿por qué si mis hermanos se suben al árbol yo no me puedo subir al árbol? Entonces, voy a eso. ¿Por qué si mis hermanos se están pegando, o sea, jugando a la lucha, por qué yo no puedo jugar a la lucha? Por ser mujer. Obviamente, tipo, reitero, depende de cada uno. O sea, yo también no sé si el día de mañana diría, ay, sí, que mi hija juegue a las luchas. Es relativo. Y la mente y las crianzas y en sí la sociedad cambió muchísimo. Y hay muchas cosas que uno antes veía que estaban normalizadas y hoy en día son como, por eso. Pero bueno, volviendo, antes de seguirme yendo por las ramas, yo no me veía siendo la mamá de un varón. Eh, con esto spoiler, mi bebé es varón, es mi hijo. Y no me veía siendo la mamá de él. No. Y no solo por una cuestión de, o sea, un paréntesis gigante. Sea nena, sea nene, sea lo que sea, hoy, mañana o en el futuro,
sigue siendo mi hijo, sigue siendo mi sangre, sigue siendo mi bebé, y lo voy a amar. Una cosa no quita la otra. Que yo haya generalizado, no, que a mí se me haya generado un duelo porque yo quería una nena, no significa que a mi hijo no lo voy a querer. Y esto es algo muy importante, que en su momento yo lo plasmé en otra red social, y así como recibí muchos mensajes de mamás diciéndome que les había pasado exactamente lo mismo y que tenían miedo de decirlo porque mucha gente las iba a juzgar, también tuve comentarios de mujeres, de mamás, diciéndome que es una pelotudez, que uno no puede ya ponerle esa presión a un bebé que todavía ni siquiera tiene órganos y ya le queremos poner la presión de si es nena o es nene. Y sí, o sea, obviamente te lo entiendo. Yo no puedo, o sea, yo no significa que no lo voy a querer o la voy a querer o lo que sea. Sea varón o sea mujer, mi responsabilidad como mamá es educarlo para que sin importar su género, respete. Y si el día de mañana no se siente cómodo o cómoda o lo que sea, yo acompañarlo en ese proceso. No significa que porque sea nena y no sé, a ver, obviamente, tampoco me quiero poner una cuestión a debatir de géneros ni nada de eso porque no es mi parámetro. Este duelo por el género que a mí se me dio fue porque, reitero, mi ideal de ser mamá era ser la mamá de una nena a la que yo peinara, una nena a la que yo le pusiera aritos, a la que yo le pudiera comprar su ropita, que en el futuro quizás cuando sea más adolescente y empiece a ir a fiestas, ir a acompañarla a comprar su ropa, ver qué íbamos a organizar si ella quería hacer unos 15 años, todas esas cosas en las que, eh, ¿cómo lo explico? Hasta cierta edad, a mí me faltó muchísimo esa comprensión materna. La mamá de la que yo siempre hablo no es mi mamá biológica, pero ella me crió como si yo fuera su hija biológica y hoy en día tenemos una relación súper confidente. O sea, yo no veo a otra persona como madre que no sea ella, o sea, mi mamá. Mi progenitora es otra cosa. Pero hasta cierta edad a mí me faltó mucho el acompañamiento de una mujer. Eh, Obviamente siempre rescato y reitero muchísimo que mi papá hizo todo lo que pudo, pero no quita que sigue siendo hombre y hay muchas cosas que una, más cuando va entrando en la adolescencia, ya no le dice a los padres por vergüenza, por lo que sea. O sea, incluso hoy en día, teniendo 25 años, hay muchas cosas que me da vergüenza decir delante de mi papá, porque, a ver, no es que no le tenga confianza, sino que lo llevo más por un lado de respeto. Hay cosas que yo siento que mi papá quizás no quiere saber de mí como su hija mujer, ¿no? Entonces, va por ese lado. Mi ideal con tener una hija iba justamente por este lado de yo no quiero que le falte nada de lo que a mí me faltó o el acompañamiento que a mí me faltó en muchas de las cosas que va a vivir a lo largo de su vida. El primer amor, el primer noviecito, eh, entonces por eso me veía siendo la mamá de una nena. Cuando me dijeron que era varón, sentí, a ver, tampoco es que me puse a llorar. Ustedes ven, uno ve en las redes sociales, ¿no? Estas típicas revelaciones de género de ella quería nena, era varón, se puso a llorar, hizo un escándalo, un berrinche de la madre, no sé qué, o lo mismo el padre, se enojó. No. O sea, obviamente fue como chocante y fue como, ay, bueno, tengo que cambiarle el nombre. Pero no me puse a llorar ni nada de eso. Sí sentí una ruptura, como todo. O sea, yo creo que es como, a ver, voy a ir un ejemplo muy boludo, pero uno cuando va al colegio y sabe que estudió y espera una buena nota, pero al final se termina sacando un 7 y a prueba de justo, sentís esa decepción, ese rompimiento de, pero yo sí le puse ganas, yo sí estudié. Bueno, yo sentí esa sensación como de, ay, bueno, tiene dos bolitas. Pero enseguida con eso, tipo, dije, bueno, a ver, ¿qué nombre le ponemos? ¿Cómo lo llamamos? Igualmente, a ver, por suerte, con mi pareja habíamos pensado un nombre para nena y un nombre para varón. O sea, no nos habíamos encasillado puntualmente que iba a ser nena. Entonces, su nombre de varoncito ya lo tenía. Pero bueno, era como esto de, ay. Igual, este duelo me duró un día. Obviamente, fue como, che, no sé, yo espero que, o sea, el día que fuimos a la eco y me dijeron que era varón, yo estuve todo un día diciendo, bueno, capaz que se equivocaron, porque bueno, muchas veces pasa que capaz viene el cordón y realmente no es el miembro, digamos, ¿no? Es el cordón lo que se ve. Entonces, bueno, podía ser. Después estuve viendo chicas que decían como que siempre eligieron que iba a ser varón y el día del parto resultó ser una nena y a la inversa, pero bueno, yo sabía que cuando durante mucho tiempo te dicen que es nena, todavía podés tener esa ligera duda de si es o no es por un tema de eh, que nada, a algunos les baja más tarde lo que es el aparato y así. Entonces, capaz que vos desde la ecografía uno te dicen que es nena, que justamente nos pasó una de las últimas ecografías a la que fui, que fueron, me acompañaron mi familia, había una chica que le habían dicho que era nena, hizo la revelación de género, tenía ropa de nena, o sea, todo preparado para una nena, y en la última ecografía le dijeron que era varón. Pero bueno, eso sí es verdad que es un poco más normal a que te digan en todas las ecografías que es varón y de repente sea nena. Pero bueno, o sea, me pasó esto como de, ay, ay. Pero bueno, eh, después de eso, o sea, no me, hoy en día, en todas las ecografías a las que voy y me dicen que es varón, dejo o sea,
dejo ir al aire. Porque ya no me veo siendo la mamá de una nena. Me veo siendo la mamá de mi bebé. Entonces, ahí estoy con ese duelo. Hay duelos que duran más, hay duelos que duran menos. Reitero, o sea, cuando yo posteé en una red social esta cuestión que a mí me molestaba, o no me molestaba, sino como que me sentía culpable por vivir este duelo, hubo un montón de gente que me criticó, que incluso tipo, una me mandó un mensaje después en privado diciéndome que por tener ese pensamiento no soy apta para ser mamá. Y es increíble cómo todo el tiempo, o sea, uno no puede descargarse porque enseguida te juzgan. Todo es un, ay, no estás apta para ser mamá. Hola, hola. Y capaz que lo dice gente que vos decís, tienen 5 hijos, desconocen completamente a 4 de esos 5 hijos, están cuidando a uno solo, los otros 4, bien, gracias, repartidos por distintos lados, pero cobran la asignación por los 5. Entonces, o sea, lo que me choca muchísimo del embarazo en sí y de todas las críticas que hay hacia muchas mamás es que todas esas críticas vienen de gente que literalmente te dice, no estás apta para tener un hijo, pero vos empezás a investigar y te das cuenta que esa persona no está apta para tener un hijo. Es muy loco como la primera red de contención de una embarazada debería ser otra mamá, sacando a la familia y demás. O sea, me refiero a la única persona que no debería juzgarte es otra mamá u otra embarazada. Y pareciera que es lo más loco, son las primeras que te juzgan. Son las primeras que te dicen que estás haciendo las cosas mal, que lo que estás sintiendo está mal, y es como, ay, espérate, que es de primera ida. Entonces, hay cosas que son súper chocantes en el embarazo, como este tema. O bueno, después hay otros duelos que uno hace, que son como esto de, yo antes de embarazarme era de tomar mucha Monster. Y a mí me costó muchísimo, muchísimo, o sea, tampoco es que era adicta, pero sí es verdad que cada tanto las ganas de tomar una, de sacarme ese gustito, las tengo. Pero ¿qué pasa? La Monster literalmente tiene una graduación de energizante muy grande, o sea, tiene mucha taurina y mucha cafeína. Entonces eso puede ser contraproducente para el bebé. Y uno diría, tipo, bueno, pero una no le va a hacer nada. Sí, pero no. O sea, literalmente siempre elijo no arriesgarme, no hacerlo. Ya voy a tener el día de mañana el tiempo de bajarme la cantidad de latas que yo quiera, pero hoy no. O sea, hoy es algo que descarté completamente de mi dieta o de mis gustos. Después, por ejemplo, con mi pareja sí. No es que éramos ay, sí, todos los domingos comemos sushi, pero por lo menos una vez al mes íbamos y nos hagamos esa cita de ir a comer a un lugar libre sushi. O sea, uno puntualmente porque es uno que nos encanta, pero también lo mismo, o sea, yo no puedo comer salmón crudo. Y hay muchas cosas del sushi que yo no las puedo comer. Sí, hay otras que sí, porque no es limitante, pero igualmente, o sea, dije, bueno, prefiero, a ver, no voy a mentirles, he comido sushi vegetariano, pero no es lo mismo, o sea, no es la misma esa sensación, pero nada, o sea, es esperar un poquito más. Ya cuando él nazca, que ya esté todo bien, que podamos volver a salir, bueno, vamos a hacer 3, está bien, él no va a comer sushi porque va a ser un bebito, pero o sea, va a ser una salida ya de 3, hacer otra cosa, y quizás sea más divertida incluso, porque uno va a estar enfocado en el bebé, en que coma, que tome la mamadera, en que, ay, cómo juega, en que golpea la mesa, obviamente, tipo, siempre en lugares donde se puede. Pero esos son otros duelos que uno hace, que uno capaz que o sea, no los expone, pero son duelos que uno hace. Por ejemplo, hay chicas que todos los días religiosamente tienen que tomarse una taza de café al empezar la mañana y embarazadas no te dejan tomar café puro, no, incluso te recomiendan quitarlo de la dieta. Y así un montón de cosas más. Y también no solo el hecho de, hay muchas cosas que son contraproducentes para tu bebé estando en la panza, como lo es la cafeína y así, sino que también hay muchas cosas que uno se tiene que limitar de comer por lo mismo, o sea, por esta cuestión de las diabetes, las enfermedades, lo que se te despierta, lo que no se te despierta, que no subas más de 1 kilo por mes, que no subas más de no sé cuánto por mes. Entonces son muchos duelos de a poquito que uno va haciendo y son los que, a ver, no sé cómo será el caso de otras personas, o sea, como reitero, yo siempre hablo desde mi caso, pero al ir dejando pequeñas cositas que capaz uno no puede buscar la seguridad en cosas materiales, ¿no? Partamos desde ahí. Pero sí capaz sentís un pequeño alivio cuando consumís algo que te gusta mucho. Entonces, estos pequeños duelos los vas haciendo y tenés que irlos cambiando por otras cosas o tratar de enfocar tu vida en otra cosa. Yo, por ejemplo, hoy en día cuando estoy saturada no me puedo tomar una Monster, porque sé que le va a hacer mal a mi hijo. Una cosa es que a mí como adulto me haga mal, sabiendo y teniendo en cuenta todas las cosas malas que eso conlleva, pero no le quiera dar bola, es como la gente que fuma. Pero otra cosa muy diferente es que yo sabiendo que le hace mal a mi hijo igual lo consuma. Y eso ya es ser mal. O sea, por decirlo con una palabra muy sutil. Y ahí es cuando dejas de ser mamá y pasas a ser gestante. Sabes que le está haciendo mal algo a tu bebé, que está en tu vientre, que depende 100% de vos, depende de cómo te alimentes, y aún así seguís haciendo las cosas mal. Entonces, por eso digo, hay ciertos instintos que se te despiertan, y hay otros que capaz, o sea, te choca muchísimo,
como decía antes, o sea, a mí recibir un mensaje de no sos apta para ser mamá solamente porque sentís duelo por un género, me parece muy chocante, me parece muy violento. ¿Por qué? Porque hay miles de cosas por detrás que yo hago, bueno, o sea, he dejado de hacer justamente para no serle contraproducente a mi bebé. Hay un montón de gente de la que yo me distancié porque sabía que quizás no estaban 100% felices con la situación del embarazo y demás. Y yo no puedo dejar influenciar por esa gente. Yo no puedo dejar que esa gente me diga cosas que a mí me lastimen y por desencadenante le hagan mal a mi bebé. Porque yo no puedo vivir un embarazo angustiada, llorando todos los días, pensando en, ay, no puede ser, Pepito no quiere a mi hijo. Bueno, lo siento por Pepito, Pepito no va a ser parte de la vida, ni mía ni de mi hijo. Y es horrible, a esto reitero lo de los duelos. Hay miles de duelos que uno hace, no solo de lo material, haces duelo de gente también, haces duelo del género, haces duelo de cosas que capaz que son una pelotudez, que uno dice, ay, no podés hacer duelo, pero las haces. Y muchos de esos duelos los tenés que hacer callada, o los tenés que hacer a escondidas, o no podés hablarlo con nadie, porque todo el tiempo te están juzgando. Y es horrible. En una de mis consultas con la obstetra, acaba de aclarar que yo me empecé a atender en un lugar, pero después tuve que pasar a atenderme a este otro lugar porque en el lugar uno donde yo me estaba atendiendo yo no lo podía tener porque era más no era una clínica, sino más como una salita, digamos, ¿no? Después de mi primer consulta, yo subí 7 kilos en la segunda consulta. ¿Qué pasa? Ahí donde yo me atiendo en este hospital público, lo que hacen primero es, vos ves a un enfermero que te toma el peso y la presión. Y eso te lo anotan en una libreta que después lo va a ver la obstetra. Cuando me tomó el peso, este enfermero me dijo que comiera menos porque después es difícil bajarlos. Así. Lo cual es muy violento. O sea, para una persona que ya de por sí sufre de sobrepeso, a ver, obviamente, como vuelvo a repetir, yo sé que soy una persona que está pasada de peso. No, no voy a decir, a mí cómo me va a decir eso si yo, no, no, yo soy una persona consciente que está pasada de peso. Partamos de esa base. Pero una cosa es que un enfermero te diga, me preocupa un poco que subas tantos kilos o qué sé yo. Que igual, desde el vamos, el enfermero no me puede retar ni me puede decir nada porque él no es el que me está llevando el embarazo. Y en cada consulta que yo tengo nueva con la obstetra, el enfermero que me toma el peso cambia. Entonces, él no tenía mi historial de que yo había bajado los 10 kilos de edad. Y obviamente, o sea, es un comentario que viniendo así, sin saber todo el historial que yo venía atravesando y estos kilos que yo bajé, que me diga, tenés que comer menos, es muy violento. Bueno, después de eso yo quedé súper traumada. Porque digo esto, o sea, no es que, ay, no, me rompió la psiquis, no sé qué, no, no. Pero después de esta consulta, fui a otra consulta más, con mucho miedo de subir de peso, o sea, de alimentar a mi bebé, o, a ver, obviamente, mi bebé se alimenta a través de lo que yo como, pero ¿qué pasa? Yo tampoco puedo comer un granito de arroz solamente por el miedo a subir y que al final del día mi hijo nazca con desnutrición porque yo me alimenté como el orto durante el embarazo, ¿no? Entonces, tenía mucho miedo, o sea, cualquier persona de mi entorno sabe que yo estaba todo el tiempo pendiente de, no, no quiero subir, si subo más de un kilo me van a retar, no sé qué, no sé cuánto. Vuelvo a la consulta con la obstetra, me pesan, la enfermera no me dice nada, nada. Entro a la consulta con la obstetra y bueno, hablando, sale el tema eh, del peso. Entonces le digo, sí, pasa que ya me retaron, no quiero que me reten de vuelta. Y la obstetra me dice, ¿quién te retó? Digo, no, un enfermero. Me dice, no, nadie tiene derecho a retarte, ni a decirte nada. Si yo viera que, está bien, a ver, un aumento de 7 kilos desde la primera vez que la vi hasta la siguiente vez es bastante, pero hay una consideración muy importante a tener en cuenta, aparte de eso, que también me lo dijo la obstetra, yo literalmente tenía o sea, mi panza de embarazada, medía lo mismo desde que estaba en el mes 3 hasta el mes 5 o 6 casi. Entonces mi panza nunca, o sea, nunca había subido. Cuando voy a mi siguiente consulta, o sea, hasta el mes 5 sí, cuando voy a la siguiente consulta, que yo ya estaba entrando en el mes 6 porque la doy una vez por mes, de golpe mi panza medía el doble de lo que estaba midiendo los otros meses. Entonces, claro, ahí es cuando yo subí esos 7 kilos de entre el líquido amniótico al bebé, bueno, que obviamente uno también está hinchado, retención de líquidos, a mí me agarró el verano, entonces retengo más líquido. Y obviamente, o sea, todas esas cosas que son obstétricas, y te la explica la obstetra, y si tienen suerte de que les toque una buena obstetra y se los explica ella. Pero a mí esas cosas del enfermero no me lo dijo, solo me asustó con el tema de dejar de... O sea, básicamente me dijo cerrar la boca. Y es muy violento eso, cuando, claro, empiezan a explicarte cómo viene la cosa. Y si yo ya sé que tengo un bebé adentro y que voy a engordar gradualmente por un bebé, pero quizás sí, a mí también me asustó el hecho de que son 7 kilos de golpe. Es mucho. Pero de un mes al otro me salió la panza de la nada. Entonces, claro, ahí están los 7 kilos que aumenté de golpe. Y bueno, mi obstetra me dijo que nadie tenía derecho a retarme, que si ella viera que mis pesos suben raros, porque hasta entonces yo no venía aumentando tanto, sí me mandaría a trabajar con una nutricionista, pero como no me vio nada fuera de lo que es el parámetro normal,
Obviamente, tipo, ella tampoco me puede mandar a un nutricionista, siendo que yo ya había empezado el embarazo con un poco de peso de más. Eh, y ella misma me lo dijo, o sea, vos ya empezaste con un peso, lo ideal es que una vez que estés dando pecho, ahí empieces con un nutricionista para bajar y eso, pero ya por una cuestión de estética, porque es salud, o sea, de salud estoy bien, nunca me dio mal un análisis. Entonces esto, hay tanta violencia con respecto a los kilos, y lo veo también en las redes. Eh, Hay chicas que dicen, no, si yo engordé 20 kilos, yo engordé 40 kilos, y ya enseguida les van a la yugular de, ay, porque seguro te alimentaste mal, y hay muchos casos, hay muchos factores que pueden influir a que vos subas más o subas menos, o no subas o bajes, o sea, y esto es algo muy importante y que la gente no entiende. Cada embarazo es completamente diferente. Yo a veces me veo la panza, yo tengo 7 meses de embarazo, y yo no me veo la panza de una mujer de 7 meses de embarazo. Y capaz que veo a una chica que tiene 3 meses de embarazo y parece que se le está por salir el pibe ya de ahí adentro. Entonces, hay mucha diferencia con eso también. Hoy, 25 de marzo, fue o sea, hoy tuve una ecografía nueva y acá entra otra cuestión importante que es la culpa. La culpa ¿de qué? Si algo no está bien con tu bebé, automáticamente es tu culpa. Y quizás, a ver, a mí el ecógrafo no me dijo, no, esto es tu culpa. Mi pareja no me dijo, esto es por tu culpa. No, pero igual está esta cuestión interna de sentir culpa porque uno piensa que no lo estás cuidando lo suficiente. Pero hay miles de cosas que yo no puedo hacer desde acá, o sea, está adentro. ¿Qué puedo hacer? En la ecografía de hoy nos dijeron que tenía, dicho burdamente, una pequeña inflamación en el riñón. El parámetro normal de un riñón es de 7 centímetros. Mi bebé tiene un riñón, o sea, está inflamado y da 7,7 centímetros. No es tanto, o sea, es una inflamación leve y hay que tenerlo en observación de 7 a 10 centímetros. Si pasa a los 10 centímetros significa que realmente hay algo mal. No soy médico, eso es lo que a mí me explicaron, depende de cada uno, tampoco quiero asustar a nadie, ya con toda la información y desinformación que hay en las redes, hoy todo asusta, todo da miedo, todo. Entonces, estoy hablando de mi experiencia. Cuando me dijeron que tenía esta pequeña inflamación en el riñón, mientras yo estaba acostada en la camilla con el coso ahí, el gel y todo eso, sentí como si me hubiesen dado un cachetazo. Y lo peor de todo es que no es algo grave, porque esto pudo haberse provocado porque o él estaba reteniendo pis y no estaba, no estaba haciendo pipí, o porque todavía no se terminó, o sea, todavía no se terminó de desarrollar bien su riñón y por ende no se da cuenta y capaz que es como cuando el nene está, o sea, digamos, es como cuando el bebé está ya con nosotros, ¿no? Por ejemplo, vos tenés un nene de 1 año y medio, 2 años y le querés sacar el pañal. Y hay veces que el bebé no se da cuenta hasta qué punto aguanta y capaz que se les cae el pis, ¿no? Y son los famosos hinchastres de cuando va sacando el pañal. Bueno, acá pasa lo mismo porque no se da cuenta de en qué momento puede largar la orina o no. Entonces, a mí me dijeron esto y yo sentí como que me estaban cacheteando. Saliendo de la consulta, después de que el ecógrafo nos dijo, igual no se preocupen, es normal, no se asusten, lo único que recomiendo es que de acá a 2 semanas se haga otra ecografía después de que vean a la obstetra, entonces yo tengo que ir a ver a la obstetra, ella me va a derivar a otra ecografía y ahí yo salgo el turno, ¿no? Pero cualquier cosa que te digan de tu hijo, tu hija, tu bebé, sea buena, bueno, no, o sea, sea negativa, así sea la más mínima, ¿eh? Y voy a cosas muy absurdas como, eh, no sé, ahora en este momento no se me ocurren cosas absurdas que puedan decir de un bebé. Sinceramente siento que como madre, no como gestante, como madre, cualquier cosa que te digan, cualquier mínima cosa que pueda llegar a ser, que después no es, igual te conlleva un miedo gigante porque sentís esta culpa de no lo estoy protegiendo lo suficiente. Y ya no, o sea, a ver, quitando obviamente que hay muchas mamás que quizás reciben las noticias de una malformación genética, o sea, esto yo sé que es quizás una tontería y me dijo el médico, o sea, el ecógrafo me dijo que lo más probable es que si esto no se desinflama o sea, de acá a 2 semanas a que vuelva a tener la eco, pueden hacer con infección urinaria porque él retiene, pero no puede conllevar a que, o sea, no significa que sea algo mucho más grave. El corazón está bien, el resto de los órganos está bien, se está formando bien, tiene espacio para moverse. Hoy estaba sentado y la última ecografía que tuvimos fue el lunes 16 porque fuimos a hacer la 5D y estaba ya como posicionado para nacer y hoy estaba sentadito. Entonces, o sea, no tiene espacio, tiene movilidad, dentro de todo está bien, todo lo que nos vienen diciendo hasta ahora está bien, y de todas las ecografías que hemos tenido hasta el día de hoy, nunca nos habían mencionado nada respecto a esto. Entonces, por eso es muy probable que sea solo retención de pis. Pero, cuando salimos de la consulta, yo haciéndome la luchona, y la que no me afectaba, eh,
terminé, terminé de pisar la calle y se me salieron las lágrimas. Porque obviamente, o sea, está esto de empezás a recapitular un montón de cosas que quizás no hiciste mal, pero son tonterías y decís, y capaz que es mi culpa, o capaz que esto fue porque el otro día y no sé qué. Y, a ver, por ejemplo, a mí lo que se me vino a la cabeza fue, ayer a la noche nos fuimos a acostar, se acostó mi perrita en mi brazo, y después se puso arriba de mi panza. Yo tenía ganas de ir a hacer pipí, y me aguanté un poquito porque no la quería sacar, hasta que se corrió y bueno, fui al baño. Entonces, claro, mi cabeza empezó a pensar, fue mi culpa, porque yo aguanté el pis, entonces le hice mal a él, entonces ahora él está con esto. Y esas cosas, o sea, son cosas que exceden de mí, porque no es que, porque, a ver, obviamente, si a mí me genera una infección urinaria, a mí se me da una infección urinaria, puede ser justamente por retención. Si yo, o sea, a mí lo que me explicó la obstetra es que indirectamente retenemos pis todo el tiempo porque a veces no terminamos de largar el pis que tenemos por la posición en la que están los bebés. Pero si yo, por ejemplo, tengo muchas ganas de hacer pis y me voy a ir a hacer pis y sigo haciendo otra cosa, eso va a conllevar a que a mí me agarre una infección urinaria, obviamente. Que eso sí va a ser mi culpa porque estoy sintiendo que tengo ganas de hacer pis y me voy a ir al baño y sigo boludeando. Pero en base a esto, que ya no es que tiene que ver con su peso, su alimentación, es algo que me excede porque su riñón no está conectado a mi riñón. Entonces, y tampoco tiene que ver mucho con lo que coma, porque igualmente, o sea, comer mal no como. Y la mayoría de las veces todos los nutrientes que nosotros obtenemos son los que van al bebé. No, no es que va la basura de lo que consumimos, va lo bueno. Y agua tomo bastante. Entonces, como, ¿por qué tiene esto? Y, y les juro que es horrible porque te sentís tan culpable, sentís que todo el mundo se va a enojar con vos, o que te van a decir algo, o que pasás a ser automáticamente una mamá de mierda porque tu hijo tiene el riñón un poquito inflamado porque capaz estaba reteniendo pis. Pero igual, la culpa no te la sacan nadie. Y hasta que yo no vaya a la consulta con la obstetra y me manden la otra ecografía y probablemente me digan, oh, no, no, no tiene nada inflamado, ya está, yo no me voy a quedar tranquila, voy a seguir pensando que las cosas las estoy haciendo mal. Pero hay muchas otras cosas que yo atravieso en silencio o por detrás, que quizás son cosas que realmente no se hablan, y son estos pequeños duelos de muchas cosas que vas viviendo y que decís, ay, ¿por qué nadie está hablando de esto? ¿Por qué nadie le da voz a esto? Capaz que es una tontería, ojo, cada quien. Pero para mí son cosas que son importantes, que son cosas que se juzgan mucho, pero nadie se pone a pensar en, y reitero, hablo por esto del duelo de el género, de la culpa durante todo el embarazo, del el engordar, del subir de peso. Son cosas que casi nadie habla, que casi nadie menciona. Y a muchas chicas, o sea, les da miedo incluso porque todo el tiempo es un constante criticar al otro por las cosas que hace, que no hace, y demás. O sea, pero bueno. Y esto de estarse comparando totalmente todo el tiempo, ¿no? Como, che, porque, a ver, lo más cercano que uno tiene generalmente cuando no tienes un embarazado o bueno, una embarazada en tu entorno muy cercano o así, es compararse con las redes, gente de las redes. Gente que, ay, che, ¿por qué ella no está viviendo el embarazo de la misma manera que yo? Porque es muy probable que esa persona esté viviendo un embarazo feo o que hay muchas cosas que le afecten, pero a la hora de grabarse, a la hora de mostrar, muestra la parte hermosa del embarazo. Y hay mucha, o sea, y tampoco quiero decir que no está bien romantizarlo, o sea, cada quien va a sentir su embarazo de su manera. Yo no lo romantizo, muchas cosas buenas y muchas cosas negativas. Eh, y entre esas muchas cosas negativas son estas de no ver gente que la pasa igual que vos, todo el exceso de información, sentirte todo el tiempo juzgado, que todo el tiempo te estén criticando las decisiones. Por ejemplo, a mí me pasa mucho el miedo de sentir que no me toman en serio. Hay muchas cosas con respecto a mi embarazo que decidimos con mi pareja, como son esto de no exponer su carita, digamos, en las redes o que esté en todos lados, o sea, sea en cualquier red social, ¿no? Aquí con esto, o sea, esto de, ¿quieren subir una foto? Pídame permiso, porque es mi hijo. Y la que tiene que preservar su identidad, su vida y un entorno seguro, soy yo, que soy la mamá, y bueno, mi pareja, que es el padre. Si yo no quiero que haya fotos de mi hijo en todas las redes sociales, estoy en todo mi derecho de quejarme y decirte, no subas esta foto, no subas fotos de mi hijo. Y acá nunca falta el que se ofende, la que se ofende, y la que te dice que sos una exagerada. O que te crees que sos influencer por no querer mostrar la cara de tu hijo. Cuando en realidad, lamentablemente, con tanto acceso a internet que hay hoy, con tanto acceso a la IA y tanta gente que tiene la cabeza quemada y sucia y que son asquerosos y que yo no sé qué van a hacer con la foto de mi hijo. Y lamentablemente, quien me conoce sabe que soy una persona completamente extremista, que yo siempre pienso A y lo llevo hasta la Z. O sea, yo no voy a pensar en A, B y listo. Pienso en todos los escenarios posibles
por los cuales tal cosa o tal situación podría afectar a mi hijo, o podría afectarme a mí, o podría afectar a mi familia. Entonces, estas cosas son horribles porque es como, ¿por qué no me toman en serio si estoy hablando de un bienestar para mi hijo? El día de mañana, que tengas a tu hijo, tu hija, tu bebé, a ver, haz lo que vos quieras. Y acá es muy gracioso porque no sé si le pasará a muchas personas, pero llega un punto durante el embarazo que te pasan cosas por las cuales empezás a entender ciertas cosas que te decían tus papás. Mi papá tenía mucho esta frase de, cuando tengas hijos lo vas a entender. Y para nosotros era como, no, no nos vamos a poner tan viejos cachuzos como vos, no sé qué. Y después con el tiempo te das cuenta que no es que tu papá estaba viejo y cachuzo, es que tenías razón. Y hay muchas cosas que las ibas a entender cuando seas papá. Muchos miedos que vas a entender cuando estés embarazado o seas papá. E incluso, tipo, hay muchas veces que con mi pareja es el miedo que yo tengo hoy, llevándolo en mi vientre, vos lo vas a entender cuando esté acá con nosotros. Porque no tiene la misma carga emocional y responsabilidad que tengo yo con mi bebé, por ejemplo. Él hay muchas cosas que puede seguir consumiendo que le encantan y que si yo las consumiera a mi bebé le harían mal. Él hay muchas emociones que puede vivir, o si quiere estar angustiado, o si quiere llorar hasta que le duele la cabeza y X, a ver, es hipotético, ¿no? Pero lo puede hacer. Yo no me puedo angustiar tanto porque le hace mal a mi bebé. Y así un montón de cosas. O sea, hay un montón de miedos que quizás el padre no entiende y te dice que entiende, pero en realidad no los entiende hasta que el bebé no está afuera, hasta que el bebé no está en el entorno. Porque ahí es cuando tipo, ellos terminan de darse cuenta de muchas cosas. Eh, pero bueno, creo que se me hizo re larga. Voy a tratar de cortar esto lo más posible porque no me queda un video de 1 hora y yo quejando. Pero bueno, muchas gracias por ver hasta acá, escuchar mi desahogo, el sentir de una embarazada. Y bueno, nos vemos en un próximo video que espero que sea mucho más emocionante y pues nada, seguir pudiendo subir videos. Así que probablemente el próximo video sea un día conmigo yendo a la universidad embarazada. Pero no lo sé todavía. Veremos. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo.